Hola, en este video vamos a ver algunas observaciones con el eje radical de dos circunferencias. Entonces vamos a recordar que el eje radical es el lugar geométrico de los puntos que tienen potencia AC1, que sería la circunferencia con centro O1 y radio R1, igual a su potencia con respecto a la circunferencia C2, que tendría centro en O2 y radio R2. Voy a denotar por M al punto de intersección entre el eje radical y la línea de los centros. Y recuerden que estas circunferencias podrían ser ajenas, podrían ser tangentes, podrían cortarse en dos puntos, una estar dentro de la otra y ser ajenas, o ser tangentes pero una también dentro de la otra. O sea, tenemos muchos casos. Por el momento lo voy a colocar de esta forma. Y lo que vamos a observar es que cuando son ajenas, justamente el punto M está afuera de ambas circunferencias, incluso si una está dentro de la otra, el punto M siempre está afuera de ambas circunferencias. Esto es porque el eje radical no va a cortar a ninguna de las dos circunferencias, ya que si cortara en algún punto a la circunferencia, a alguna circunferencia, entonces la otra también tendría que pasar por ese punto y estamos suponiendo que son ajenas. Cuando las circunferencias son tangentes, incluso cuando una está dentro de la otra, el eje radical es tangente a ambas circunferencias, es decir, solo toca a las circunferencias y justamente es en ese punto M. Esto es porque las tangentes siempre son perpendiculares a los radios correspondientes y en este caso la línea de los centros pasa por ambos centros. Eso quiere decir que la línea de los centros es perpendicular a esa tangente, pero ya sabemos que la línea de los centros es perpendicular al eje radical. Si las circunferencias se cortan en dos puntos, como el eje radical corta a ambas circunferencias, eso quiere decir que M está dentro de ambas circunferencias. Por el momento voy a dejar a mis circunferencias ajenas, y de hecho una afuera de la otra, pero ya vimos que puede ser en cualquiera de los casos. Y entonces voy a elegir un punto en el eje radical y voy a trazar una circunferencia ortogonal a ambas. Y vamos a llamarle A al punto de corte de esta circunferencia ortogonal con C1. Ya sabemos que si trazamos el segmento PA y el radio AO1, justamente son perpendiculares. Voy a trazar también el segmento PO1 para que podamos ver este triángulo rectángulo, pero también tenemos que el triángulo PO1M es rectángulo. Esto me va a servir por lo siguiente. Voy a borrar por el momento la circunferencia C1 para que no estorbe. Y lo que vamos a tener es que PA cuadrada es lo mismo que PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Es la potencia. Recuerden, este PA es tangente a la circunferencia, entonces PA cuadrada es igual a su potencia. Pero como yo tengo el triángulo PO1M rectángulo, entonces este PO1 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, entonces eso es lo mismo que PM al cuadrado, que sería este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Vamos a ver el caso cuando M está dentro de la circunferencia. Esto ocurre cuando las dos circunferencias se cortan en dos puntos. Puede ser así o también podría ser de esta forma. Lo voy a dejar así para que se vea un poco mejor el dibujo, pero ya saben que el caso es cuando las dos circunferencias se cortan en dos puntos. En ese caso, M siempre está dentro de ambas circunferencias. Y entonces, quiero que observen una cosa. En este caso, el segmento O1M mide menos que el radio, porque está dentro de la circunferencia C1. Esto implica que O1M al cuadrado es menor que R1 al cuadrado, de donde podemos decir que O1M al cuadrado menos R1 al cuadrado es menor que 0. Lo que estamos diciendo es que en esta parte, este último término es algo menor que 0, es decir, a un positivo le estoy restando otro número, y eso es igual a PA cuadrada. Eso lo que quiere decir es que PA cuadrada es menor que PM cuadrada, pero entonces tenemos que la longitud de PA tiene que ser menor que la longitud de PM. Como PA es el radio de mi circunferencia ortogonal y está diciendo que es menor que PM, cuando yo trazo esa circunferencia, pues resulta que nunca va a alcanzar el punto M, se queda antes. Es decir, mi circunferencia ortogonal nunca va a tocar a la línea de los centros, nunca la corta, siempre se queda por arriba, independientemente de quién sea P, siempre y cuando mi circunferencia sea ortogonal, nunca va a tocar a la línea de los centros. Incluso podría dibujarlo abajo y mi circunferencia ortogonal nunca toca
a la línea de los centros. Voy a borrar nuevamente a la circunferencia ortogonal y ahora veamos el caso cuando las circunferencias son tangentes y de hecho el punto de tangencia va a ser el punto M. Seguimos teniendo esta parte porque eso lo hicimos para cualquier caso, independientemente si las circunferencias son tangentes, si se cortan en dos puntos o si son ajenas. Pero en este caso lo que vamos a tener es que O1M pues es justamente un radio de la circunferencia C1, es decir, O1M mide lo mismo que R1, de donde si elevo al cuadrado pues también van a coincidir y tenemos que O1M cuadrada menos R1 al cuadrado es igual a 0. Entonces en este caso tengo algo positivo, PM cuadrada, y le estoy sumando un 0. Eso me dice que en realidad PA cuadrada es igual a PM cuadrada, lo que me dice que PA mide lo mismo que PM. Pero entonces eso quiere decir que PM también es radio de la circunferencia ortogonal. En este caso mi circunferencia ortogonal es tangente a la línea de los centros. Y nuevamente el punto P puede ser el punto que quiera, salvo M, porque ahí no voy a poder trazar una circunferencia ortogonal ya que M pertenece a la circunferencia, pero también podría estar abajo y siempre las circunferencias ortogonales van a ser tangentes a la línea de los centros en el punto M. El último caso es cuando las circunferencias son ajenas. Voy a borrar nuevamente a la circunferencia ortogonal. Entonces recuerden que pueden ser ajenas de esta manera o una puede estar dentro de la otra. Voy a dejarlas así para trabajar un caso distinto y no ponerlas ajenas una afuera de la otra. Y entonces en este caso, como M está afuera de la circunferencia C1 y también de C2, pero en particular de C1, vamos a tener que O1M es mayor que el radio de la circunferencia C1. Y en este caso, cuando yo elevo al cuadrado, pues voy a tener que 1m al cuadrado es mayor que R1 al cuadrado, de donde vamos a tener que O1m al cuadrado menos R1 al cuadrado es mayor que 0. Por lo tanto, aquí tengo la suma de dos números positivos, PM cuadrada es positiva y O1m cuadrada menos R1 al cuadrado también es positivo. Eso quiere decir que PA cuadrada le gana a cualquiera de los dos sumandos, en particular le gana a PM cuadrada. Y así tenemos que la longitud de PA es mayor que la longitud de PM. Eso lo que quiere decir es que el radio de mi circunferencia ortogonal es mucho más grande que la distancia que hay de P a M. Por lo tanto, mi circunferencia ortogonal siempre va a cortar a la línea de los centros en dos puntos. Este que está aquí y este que está aquí. Independientemente de quién sea P, puedo tomarlo, ya saben, arriba, puede ser incluso M en este caso, podría estar abajo y entonces esa circunferencia ortogonal siempre va a cortar a la línea de los centros en dos puntos. Y si ustedes se fijan, como estoy moviéndolo aquí, pues parece que esos dos puntos están fijos. Vamos a demostrar entonces que si C es una circunferencia ortogonal a C1 y C2, que corta a la línea de los centros en los puntos L y L', entonces cualquier otra circunferencia ortogonal a C1 y C2 pasa por esos mismos puntos L y L'. Entonces aquí ya tenemos los puntos L y L', y entonces la forma en la que vamos a demostrar esto es que la longitud de LM es igual a una constante, sin importar cómo sea la circunferencia ortogonal, es decir, dónde esté P. Lo que vamos a demostrar es que la longitud de LM no cambia, es igual a una constante y por lo tanto esos puntos son fijos. Para ello voy a considerar el segmento LP para que veamos un triángulo rectángulo, que sería el triángulo rectángulo LPM, de donde puedo sacar quién es LM cuadrada. Entonces vamos a tener que LM cuadrada es lo mismo que PL cuadrada, que es la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto, que sería PM al cuadrado. Pero PL es radio de la circunferencia ortogonal, entonces coincide con el radio PA, es decir, PL cuadrada es lo mismo que PA cuadrada. Entonces sustituimos PA cuadrada menos PM cuadrada, pero como P está en el eje radical de las circunferencias, eso quiere decir que PA cuadrada, que es tangente, pues es lo mismo que la potencia de P con respecto de C1. Es decir, que ese PA cuadrada es lo mismo que PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado, menos el PM al cuadrado, ese lo dejamos igual. Y entonces me fijo ahora en el triángulo rectángulo PM O1.
para saber quién es PM cuadrada. PM cuadrada va a ser lo mismo que esta hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. Entonces esto es igual a PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado menos PO1 al cuadrado menos O1M al cuadrado. Entonces este PO1 al cuadrado con este se me va a ir, este menos y este menos se hace más, y entonces lo que vamos a tener es que esto es igual a O1M al cuadrado menos R1 al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que la longitud al cuadrado de LM coincide con la potencia de M con respecto de la circunferencia C1. Y esto ya sabemos que es una constante. Eso quiere decir que mi L es un punto fijo. Y además, este punto M vive en la mediatriz del segmento L y L', porque recuerden, el eje radical es perpendicular a la línea de los centros y además pasa por el centro de la circunferencia ortogonal, pues eso quiere decir que M es el punto medio. Entonces ya puedo saber que L'M al cuadrado también es igual a esta constante, pero además como M está en el eje radical, esta constante también es la potencia con respecto a C2, es decir, también es O2M al cuadrado menos R2 al cuadrado. Por lo tanto, esos puntos L y L' son fijos. Eso quiere decir que si yo muevo P, pues siempre van a seguir siendo esos dos puntos los puntos de intersección de mi circunferencia ortogonal con la línea de los centros. A estos dos puntos los conocemos como puntos límite. Vamos a considerar el caso cuando las dos circunferencias tienen al menos un punto en común A, es decir, podrían cortarse en dos puntos o incluso podrían ser tangentes y que ese punto A en realidad coincida con el punto M. Por el momento voy a dejarlo que se corten en dos puntos y voy a tomar cualquier otro punto, vamos a llamarle X en la línea de los centros. Por el momento lo voy a tomar distinto de M, pero puede ser cualquier punto en la línea de los centros. El resultado que quiero probar es que, dado ese punto X, puedo trazar una circunferencia con centro en este punto X y que esa nueva circunferencia con C1 tenga eje radical el mismo, la recta roja, y con C2 también su eje radical sea esta recta roja. Esa construcción es en un solo paso. O sea, la respuesta es traza la circunferencia que tenga centro X y que pase por A, es decir, radio XA. Voy a trazar esa circunferencia y entonces ahora hay que justificar que esta circunferencia verde con la circunferencia C1 su eje radical es la recta roja y con C2 también su eje radical es la recta roja. Como esta circunferencia pasa por el punto A, eso quiere decir que el punto A va a estar en el eje radical, porque acuérdense que el punto A, su potencia con respecto a C1 es 0 y con respecto a la verde también va a ser 0. Entonces ya sabemos quién es el eje radical, es la recta perpendicular a la línea de los centros, que nuevamente es esta recta azul, y que pasa por ese punto A. Ah, pues es esta recta roja. Lo mismo si ahora lo pensamos, lo mismo si ahora comparamos la circunferencia verde con la circunferencia C2. Este punto A nuevamente va a estar en el eje radical de ambas porque su potencia a la verde es 0 y su potencia a C2 también es 0. Entonces el eje radical es la recta perpendicular a la línea de los centros, que es esta recta azul, que pasa por el punto A. Ah, pues entonces el eje radical es esta recta roja. Lo que quiere decir es que estas tres circunferencias, comparadas por pares, tienen el mismo eje radical. Y observen que es una infinidad de circunferencias, porque yo puedo mover el punto X, entonces tengo una infinidad de circunferencias. Si activo la traza en GeoGebra, puedo ver todas esas circunferencias, entonces tengo una infinidad de circunferencias conforme muevo el punto X. Todas esas circunferencias comparadas por pares tienen el mismo eje radical, que sería la recta roja. Con esto terminamos esta clase.